Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sobre sus vidas. Amén. Le damos dirección a Dios, hermanos, y gracias. Gracias, hermana Paola, por permitirme orar. Amado Dios que estás en gloria, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos concedes, Señor, de reunirnos, Padre bendito, un grupo de tus hijos, de tus siervos y ministros tuyos, eterno Padre celestial. Te pedimos, eterno Dios, que seas tú ministrando nuestras vidas a través de esta enseñanza. Gracias, Padre bendito, por nuestro pastor que va a traer la conferencia. Gracias por los líderes, eterno Dios, y gracias por cada uno de mis pastores aquí reunidos, eterno Dios. En tus manos ponemos este tiempo, Padre bendito, pidiéndote, Padre celestial, que tú nos ayudes a redimir el tiempo y poder aprender así lo que tú tienes preparado para nosotros, eterno Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Antonio. El tema de nuestra conferencia de hoy es liderazgo transformacional en tiempo de crisis. Así es el título de nuestro tema. Así es que les invitamos a que tomen nota en cuanto a lo que el pastor Diego nos va a traer en esta noche. El día sábado, él estuvo compartiendo con los líderes de nuestra congregación y realmente fue un tiempo tremendo, buenísimo. Damos gracias al Señor por ese tiempo y creemos que este tiempo también va a ser muy, muy especial. Así es que, Pastor Diego, puede tomar su tiempo. Muchísimas gracias, Pastora Paola. Bueno, para mí es un gran placer estar aquí con ustedes y de verdad un privilegio tremendo. Veo una cara por ahí reconocida, la de mi hermano Pastor Río Frío. Un abrazo, mi hermano, en la distancia. Lo veo usted como muy floridiano con esa camisa. Parece muy Con gusto, Pastor calentano. Diego. Bendiciones. Amén, hermano. Parece que estuviera en la Florida, usted no por allá en esos fríos tan intensos. Aquí nosotros con 50 grados ya empezamos a sentir el rigor. Así que, bueno, bendito sea el Señor. Pues de verdad, hermanos, tengo mucho gusto en poder compartir con ustedes un ratito, que compartamos nuestras experiencias. Quiero invitarles a que mientras vamos conversando, ustedes se sientan totalmente libres de hacer cualquier pregunta o comentario que tengan a bien, para que pues podamos interactuar todos y repito, compartir un poquito las experiencias que hemos tenido. Para quienes no me conocen, yo estoy pastoreando una iglesia en California, en el sur de California, en la ciudad de Hesperia, y soy el coordinador de los ministerios hispanos latinos del sur de California. Llevo pues muchos años vinculado a la iglesia Nazareno desde mi natal Cali, Colombia. Allá nací, digamos, no nací en una iglesia nazarena, yo nací en otra iglesia, pero a los pocos meses me moví con la iglesia del Nazareno y pues puedo decir que nací realmente en una iglesia del Nazareno, con el pastor Adalberto Herrera en la ciudad de Cali. No sé si ustedes de pronto han tenido oportunidad de conocer o haber oído acerca de él. Así que me inicié ya y trabajé con él alrededor de unos 12 años aproximadamente en el ministerio. Vivimos la experiencia de tener la iglesia desde un grupo muy pequeñito de 30 personas hasta verla convertida en 8,000 miembros cuando nos vinimos de Colombia para California, y creo que ahora son alrededor de 15,000 personas, según me decía el último dato que escuché del pastor Adalberto. Así que tuve esa oportunidad, ese privilegio de haber participado de ese proceso que Dios nos movió en la ciudad de Cali, y pues ahí adquirí alguna experiencia ministerial, pastoral, y toda esa experiencia, sumada a otra experiencia ya de carácter personal, pues me ha permitido desarrollar un ministerio que me siento complacido. Realmente no estoy conforme, pero sí estoy complacido, porque de nuestro ministerio pues han nacido 3 nuevas iglesias. Hemos lanzado un buen grupo de líderes, inclusive personas que ya no están con nosotros, se han ido de la iglesia, pero en sus nuevos movimientos ahora son pastores de otras iglesias.
aunque no sean nazarenas. Se hemos tenido que mover por algunas razones, cuestiones algunas cuestiones de carácter, pero otras más por cuestiones de las necesidades que tenía la familia. Así que, pues, todo esto digamos que ha sido el proceso que Dios nos ha permitido pasar. Tuve la oportunidad, el privilegio de escribir un libro que quizás ustedes conocen, es la hoja de ruta del Plan del Maestro. El Plan del Maestro es un método que estamos usando varias iglesias en los Estados Unidos y en otras regiones del mundo, a través del cual nosotros tratamos de implementar la gran comisión de hacer discípulos semejantes a Cristo. Ese método, digamos que yo lo llevo en mi ADN espiritual desde la ciudad de Cali, porque fue con el que trabajamos en Cali. Ese método nació en Cali y de hecho fue bautizado por el doctor Jerry Porter. Fue el que le puso el nombre del Plan del Maestro. Pero nosotros iniciamos con todo ese proceso. Yo fui en la iglesia de Cali, tuve la oportunidad de ser el director de células o grupos pequeños y teníamos alrededor de 500 células más o menos cuando yo me vine. Hoy en día no sé, creo que son como 2000. Es una barbaridad, pero gloria al Señor, porque eso ha sido el impulso para la iglesia que se tiene hoy día en la ciudad de Cali. Y yo trabajo con esto. Y de hecho, hemos conformado un grupo aquí en los Estados Unidos, en la región de los Estados Unidos, que se llama el Comité del Plan del Maestro, en donde estamos justamente ayudando, mentoreando a algunos pastores que quieren implementar el método del Plan del Maestro. Bueno, esto básicamente como para contarles un poquito de mi background. El último libro que tuve la oportunidad de participar se llama Liderazgo Dinámico en Tiempos de Crisis. Quizá ustedes lo han conocido, no sé si de pronto les hayan compartido alguna copia del libro. Anteriormente la oficina de Ministerios Multiculturales del doctor Roberto Hodgson enviaba estos libros gratis a los pastores, pero esta vez parece que decidió hacer otra cosa. Y lo que se ha estado es tratando de impulsar conferencias para que en la conferencia misma pues se haga entrega por parte de los distritos del libro. Si ustedes no tienen el libro, pues ahora les voy a dar de pronto el link para que tienen varias formas de adquirirlo. Lo pueden adquirir físicamente con la Casa Nazarena de Publicaciones. Lo pueden comprar a través del Amazon o lo pueden bajar digitalmente a través de la biblioteca digital Wesleyana. Ahí está publicado y ahí es totalmente gratis. Este libro nació justamente como nosotros le decimos, los que fuimos coautores del libro, le decimos que fue como una inspiración de Dios para que estos momentos tan difíciles que hemos estado viviendo debido a la pandemia. Porque no cabe duda que la pandemia ha generado una crisis tremenda en todas las iglesias. No creo que haya habido una sola iglesia que no haya sufrido por causa de la pandemia. De hecho, muchas de nuestras iglesias queridas han tenido que cerrar, han sucumbido porque no pudieron resistir tanto tiempo cerrados. Los líderes se fueron, la gente se fue, pastores renunciaron y ha habido una crisis tremenda en las iglesias. Luego, ese libro nació precisamente como una respuesta a esos tiempos de crisis. Y tuve la oportunidad de escribir 2 capítulos del libro. El uno se llama justamente, como le hemos puesto el nombre al tema de esta conferencia, que se llama Liderazgo Transformacional. Y en la otra parte se llama Liderazgo Misional. La razón de ser de este título es porque yo personalmente estoy plenamente convencido de que la iglesia necesita una transformación. La iglesia necesita un cambio. Y ese cambio va de adentro hacia afuera, no es un cambio que tiene que ser exterior, ni tiene que ser un cambio estético, es un cambio interior. Inclusive tiene que ser un cambio desde el punto de vista espiritual y tiene que comenzar por los líderes. Tiene que comenzar entonces por los pastores, por el cuerpo pastoral de la iglesia. Porque cuando vino la pandemia nos agarró mal parados. Estábamos, la verdad, muy pocas iglesias estaban preparadas para una situación como esta.
Muchas iglesias no pudieron continuar porque no tenían medios para continuar, y no me refiero solamente a medios tecnológicos como las cámaras o el internet o todas estas cosas como el Facebook o el YouTube. No, me refiero a que internamente la estructura de la iglesia no estaba preparada para soportar una situación como esta. Aunque de por sí, antes de la pandemia, se percibía que la iglesia necesitaba un cambio, pues ahora después de la pandemia yo creo que se requiere un cambio urgente. Ahora el cambio se ha vuelto urgente porque hemos visto una gran decadencia en la actividad de la iglesia. Inclusive estamos viendo, según las estadísticas, que ahorita les voy a mostrar un poco, que el poder de influencia de la iglesia en la sociedad y en la comunidad ha caído de manera impresionante. Es decir, nosotros, como el cuerpo de Cristo, como iglesia, no estamos teniendo un impacto en la comunidad como deberíamos tenerlo. Esto pues es algo bastante preocupante, y ya hoy en día pues los académicos y los investigadores andan buscando razones para poder empezar a desarrollar algunos medios que nos lleven a sacar adelante la obra que el Señor nos ha encomendado. De hecho, pues de aplaudir, por ejemplo, la iniciativa que ha tenido nuestra región a partir de nuestro nuevo director regional con los tiempos de oración. Ya ven ustedes que desde el mes de diciembre ha habido un llamado a la oración a toda la comunidad de la Iglesia Nazarena de los Estados Unidos. Y pues empezó primeramente con los superintendentes, luego ha venido así cada vez más profundo, más profundo. Ahora está con los líderes de las iglesias en los distritos. A partir del 1 de marzo va a ser para todo el cuerpo pastoral. Y para terminar, para el día de Easter, teniendo a todos los miembros de la iglesia orando por el avivamiento de la iglesia, por ayudarnos, que el Señor nos dé sabiduría, inclusive para redefinir algunas cosas que estamos haciendo en la iglesia, para que nos dé sabiduría, para que le dé sabiduría a nuestros líderes, de tal manera que nos puedan guiar hacia un cambio en la iglesia, que nos puedan guiar hacia volvernos a conectar con la misión real de la iglesia. Así que básicamente de ese tema quiero compartirles hoy. Hermana Paola, ¿puedo compartir la pantalla, por favor? Sí, Pastor Diego, ya lo puede hacer. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Ok, así que permítanme entonces, yo comparto mi pantalla. Como no hay ningún gringo aquí, lo pongo sin traducción. Ok, vamos a hablar un poco de esto del liderazgo transformacional. Realmente el término de liderazgo transformacional no es algo nuevo, pero tampoco es muy antiguo. La idea es que dentro de los conceptos de liderazgo que existen hoy en día, el liderazgo transformacional es uno de los conceptos más modernos que hay acerca del liderazgo. Y es ese estilo de liderazgo que ayuda a levantar a otras personas. Es ese estilo de liderazgo que ayuda a tener un desarrollo sostenible dentro de las organizaciones, pero sobre todas las cosas, lo que más interesante es que tiene que ver con este concepto de liderazgo transformacional, es que el liderazgo transformacional promueve levantar líderes que hagan líderes, o sea, que multipliquen un proceso de cambio dentro de una organización. Básicamente, ese es la principal definición del liderazgo transformacional. Permítame, les doy una definición por un experto, pero antes del experto, déjenme, yo les quiero proponer una escritura para que pensemos en esto. En Habacuc, capítulo 2, verso 14, dice la escritura: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Ustedes saben bien, quizá han predicado muchísimas veces este tema, pero esto quiere decir que el propósito de Dios es que toda la tierra se llene del conocimiento de la gloria del Señor. Por lo tal, la iglesia no debería parar. Por lo tal, la iglesia no debería estancarse. Por lo tal, nosotros como líderes de la iglesia
tenemos que estar siempre dispuestos a buscar medios, métodos y sistemas, lo que sea necesario, para que muchas más personas conozcan al Señor. Pero también en Apocalipsis nos dice la Escritura, en capítulo 7, versos 9 al 10, después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. O sea que la visión de Dios, y al final de cuentas, más bien que la visión de Dios, la misión de la iglesia, que es la misión que Dios nos ha dado, es justamente eso, que toda la tierra conozca del Señor, para que en aquel día, el día final, todas las personas de toda la gente, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, proclamen el nombre del Señor. Que todas las personas vengan al conocimiento del Señor. Esa es la tarea de la iglesia. La iglesia no tiene ninguna otra tarea. La tarea de la iglesia no es cantar bonito. La tarea de la iglesia no es predicar bonito. La tarea de la iglesia no es enseñar muy bien. La tarea de la iglesia es ir a ser discípulos. Jesús nos lo dijo en Mateo capítulo 28, versos 18 y 19, del 18 al 20, cuando Jesús dice que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y aquí que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión entonces es el mandato de Jesús para nosotros como líderes de la iglesia. Luego nosotros jamás deberíamos desenfocarnos de esto. De ahí que es tan importante que nosotros busquemos métodos para liderar ese proceso dentro de la iglesia. Ahora yo estoy hablando de un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en la iglesia, especialmente en las iglesias tradicionales, como la iglesia Nazareno, nos quedamos estancados en el status quo de la iglesia y nos quedamos defendiendo el status quo de la iglesia, olvidándonos quizá de la misión que tenemos por delante. Si nosotros no olvidáramos esa misión, sino que si nosotros como líderes de la iglesia nos enfocamos precisamente en cumplir la misión que el Señor nos encomendó de hacer discípulos para que todas las gentes de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación vengan a adorar al Señor, yo creo que la iglesia nunca debería parar de crecer y nunca deberíamos nosotros estar con el temor que tenemos hoy en día de que las iglesias se están cerrando. El mundo necesita un cambio. La iglesia necesita un cambio. Así que hagámoslo ahora. Esta es mi proposición para la iglesia. He venido hablando de esto hace algún tiempo atrás, en todos los foros que el Señor me lo ha permitido, y quiero compartir con ustedes esto. El mundo necesita un cambio, la iglesia necesita un cambio, así que hagámoslo ahora. Porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si nosotros no pensamos en hacer un cambio para que el mundo cambie, entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Así que el llamado al cambio es un llamado de urgencia. La iglesia necesita un cambio urgente. Según William Nordhaus, un escritor moderno acerca del liderazgo, este no es un líder cristiano, es un académico acerca del liderazgo empresarial. Él definió el liderazgo transformacional como un proceso que cambia y transforma a las personas. Por esa razón es que hablamos nosotros del liderazgo transformacional en la iglesia, porque el liderazgo de la iglesia es un proceso que es un modelo que pasa por un proceso de cambiar y transformar a las personas a la imagen de Jesús. Eso tiene que ser justamente el propósito de la iglesia. Luego, este modelo de liderazgo transformacional le va como anillo al dedo, digámoslo así, a la necesidad de cambio que tenemos en la iglesia en el día de hoy. Permítanme, les ilustro esto con algunas estadísticas. Quizá ustedes las conocen también.
Antes de la pandemia, es decir, en el año 2019, el grupo Barna publicó el estado de la iglesia en aquella época y dijo que en los Estados Unidos, esto solamente es en los Estados Unidos, dice que el 40% de las iglesias están estancadas, que el 60% de las iglesias ganan menos de 5 personas al año, que el 57% tienen menos de 100 asistentes cada semana, que el 21% tienen menos de 50 asistentes cada semana y que 1 de cada 12 iglesias participan en la plantación de una nueva iglesia al año. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia de verdad ha perdido fuerza, que la iglesia ahora no tiene la capacidad de crecer como la tenía antes. Imagínense ustedes que el 40% de las iglesias en los Estados Unidos están estancadas, es decir, no crecen. Y que el 60% ganan menos de 5 personas al año. Eso es una barbaridad, es decir, que no se está haciendo obra de evangelismo. Que el 57% tiene menos de 100 asistentes cada semana. Y que el 21% tiene menos de 50 asistentes. Y peor aún, que solamente 1 de cada 12 iglesias participa de alguna manera en la plantación de nuevas iglesias. Ahora escuchaba a una hermana que están en un curso de plantación de iglesias. Gloria a Dios. Y ojalá los hermanos que están en ese curso puedan tomar la ventaja de lo que se les enseña para pensar en que necesitamos plantar nuevas obras. Las nuevas iglesias traen más gente nueva a los pies del Señor. Ahora, les decía, estas son las estadísticas, las frías estadísticas y aterradoras estadísticas antes de la pandemia. Ahora, resulta que en enero pasado, el mismo grupo Barna sacó su nuevo estado de la iglesia respecto al año 2020, que fue el año de la pandemia, y observen ustedes los resultados. El 38% de los pastores quieren renunciar. El 30% de los cristianos practicantes dejaron de asistir a su congregación. Más de 4,000 iglesias cerraron en los Estados Unidos en el 2020. 20,000 pastores abandonaron el ministerio. 50% de los pastores actuales dicen que dejarán el ministerio si tuvieran otra forma de ganarse la vida. Pueden consultar ustedes si quieren más ampliamente esto. Está allí el registro de donde tomamos esta información. Es el Year in Review de Barna's Top 10 Releases of 2021. Y ahí ustedes pueden examinar muchas más cosas que nos dicen. Pero esto lo pongo nada más, hermanos, como para graficar el por qué debemos hacer un llamado a la urgencia. Porque la transformación de muchas cosas que hacemos en la iglesia tiene que ser urgente. Porque aparte de las malas informaciones, de los malos datos, las malas estadísticas que vimos en el año 19, años sin pandemia, ahora la pandemia vino a recrudecer más la situación difícil por la que está pasando la iglesia en los Estados Unidos. Quizá algunos de ustedes lo han vivido o lo están viviendo ahora mismo. Pastores que quieren renunciar, pastores que dicen, ¿sabe qué? Si yo me encuentro un trabajo en otra cosa, yo dejo de ser pastor. Yo ya lo he vivido en mi distrito. Hay pastores que han abandonado. Las iglesias se cerraron. Nosotros abrimos una iglesia justamente en marzo del año 2020, cuando empezó la pandemia. Hicimos tremenda celebración de inauguración de la iglesia el primero de marzo, pero a los 15 días después tocó cerrarla por la pandemia. Y definitivamente en diciembre tocó cerrar por completo el local donde estábamos, porque estábamos gastando dinero. No iba nadie a la iglesia. Así que todo esto, mis hermanos, es como ese llamado de atención, es ese warning que tenemos nosotros que prestarle atención acerca de por qué tenemos que buscar un cambio dentro de la iglesia. Quiero hablarles un poquito del liderazgo transformacional y cómo Jesús entra en este proceso del liderazgo transformacional. Porque les decía al principio que el concepto de liderazgo transformacional aparentemente es más moderno, es uno de los más nuevos conceptos que hay acerca del liderazgo en el mundo empresarial. Pero cuando uno examina un poco más al fondo en qué consiste el liderazgo transformacional, nos damos cuenta que justamente Jesús
usó ese modelo para desarrollar la iglesia del primer siglo. Vamos a hablar un poquito de esto. Primero, podemos decir que Jesús no comenzó su ministerio sin discípulos. Es decir, Jesús lo primero que hizo fue que empezó a preparar gente para el ministerio. Él no comenzó por buscar un edificio. Él no comenzó por buscar una banda de músicos. Él no comenzó por nada. Lo primero que hizo fue empezar a buscar discípulos. Preparar gente para el discipulado. Jesús formó a sus discípulos enseñándoles y siendo su modelo de vida. Es decir, Jesús se convirtió en un modelo a seguir para esos discípulos. Él andaba con ellos por todo lado. De hecho, pues ustedes saben bien el modelo rabínico que se usaba antes. Los discípulos se iban literalmente a vivir con su rabino. Y Jesús modelaba con su vida la vida de sus discípulos. En todo momento Jesús era el que los guiaba y que les enseñaba con su propia vida. No era solamente teoría. Era con su manera de vivir, como él les mostraba cómo era que deberían ser los discípulos. Jesús se relacionó con sus discípulos personal, intencional e íntimamente. Fíjense ustedes que vemos en la narración de los evangelios que Jesús era amigo de sus discípulos. Era amigo de Pedro, conocía a la suegra de Pedro, era amigo de la familia de Juan y Jacobo, conocía a todos sus discípulos íntimamente. Él tenía una excelente relación con ellos y su entorno, con ellos y su familia. Él los conocía perfectamente. Así que esto tiene que ver con el liderazgo transformacional. Un pastor que no comienza por las multitudes, sino que comienza por lo más pequeñito, formando discípulos a semejanza de Cristo. Un pastor que con su propia vida modela la vida de sus discípulos. Y un pastor que se relacione intencionalmente con ellos. No solamente una relación de domingo, sino una relación íntima, una relación personal, una relación de amigos. Seguimos. Jesús vio a las personas transformadas y las formó de acuerdo con esa visión. Jesús, cuando conoció a Pedro, él de una vez le dijo: deja las redes porque vas a dejar de pescar, te voy a hacer pescador de hombres. Jesús pudo ver, obviamente él era Dios, pero la visión que tenía Jesús acerca de Pedro no era la de un hombre brusco, no era la de un hombre torpe, no era la de un hombre bruto, ni un hombre con falta de capacidad y de inteligencia, sino que lo vio como un hombre transformado que iba a ayudar a transformar al mundo. Por eso Jesús dijo en alguna ocasión: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que él vio la vida transformada de Pedro. Jesús no se detuvo por las limitaciones intelectuales, sociales o emocionales de sus discípulos. Él no se detuvo por nada de eso. La mayoría de ellos no eran las personas adecuadas para el ministerio, no eran las personas adecuadas para ser unos líderes. Sin embargo, Jesús no se detuvo por eso. Desde el principio, Jesús los trató como líderes transformadores hasta que llegaron a ser apóstoles. Miren, hermanos, a mí me parece interesantísimo esto, porque yo creo que el liderazgo transformacional de la iglesia tiene que ver con esto. Muchas veces nosotros buscamos desarrollar líderes, pero buscamos a los más capacitados, a los más inteligentes, a los que ya pasaron por los institutos, a toda esta gente que ya, de hecho, ojalá fueran clérigos también como nosotros. Pero Jesús no se paró en nada de eso. A Jesús no lo detuvo las torpezas de sus discípulos, porque él tenía en la mente lo que ellos llegarían a hacer. Y él trabajó en ellos intencionalmente para que ellos fueran líderes. Los desarrolló hasta que llegaron a ser sus apóstoles. El liderazgo de Jesús no consistió en hacer seguidores, sino en formar sucesores. Este es un aspecto muy importante, mis amados, que debemos tener en cuenta. Jesús no hacía seguidores. O sea, a él no le interesaba llenar la iglesia, a él le interesaba formar el carácter de sus discípulos. Que todas las personas que estuvieran a su alrededor fueran discípulos. Es decir, que todas las personas que recibían a Cristo, por hablar en términos de ahora, toda persona que reciba a Cristo, el objetivo debería ser que llegue a ser discípulo. Y un discípulo transformador, un discípulo que haga discípulos. De esa fue la manera como creció la iglesia. No por puros seguidores. Recuerden que Jesús inclusive los
sorprendió en una ocasión cuando dijo, ustedes no me siguen a mí sino porque yo les doy de comer. Y de hecho, todos se fueron, porque ese es el problema con los seguidores. Los seguidores no son sino emocionales, mientras que los discípulos son incondicionales. Así que el liderazgo de Jesús no consistió en hacer seguidores solamente, sino en formar sucesores. Jesús mismo lo dijo también. A ustedes conviene que yo me vaya porque ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo voy a hacer. Otro punto importante, Jesús no se conformó con que sus discípulos escucharan atentamente sus enseñanzas. Él esperó de ellos vidas transformadas y fructíferas. Qué importante, hermano, es esto. No que solamente escucharan sus sermones, como el sermón de la montaña. No, ese no era lo más importante. Él esperaba que ellos tomaran esas enseñanzas y las pusieran dentro de sus vidas y fueran transformados y que fueran fructíferos. Es decir, que dieran buenos frutos. Primero, el fruto de arrepentimiento, pero además el fruto de ir a ser más discípulos. Así que no era solamente enseñar por enseñar. Desafortunadamente, muchas veces en nuestras iglesias lo que hacemos es enseñar por enseñar. Tenemos el modelo de la escuela dominical que lleva más de 100 años y no lo cambiamos. Y llevamos personas que se sientan en las aulas de la escuela dominical y llevan 30 años recibiendo clases de escuela dominical y nunca han ganado una sola alma para Cristo. Nunca la han ganado. No han hecho absolutamente nada para el reino de Dios. Lo único que hacen es ir a la escuela dominical y hay que se las toquen, hay que se las quiten, hay que se las cambien. El propósito era claro. El propósito de Jesús está escrito en Juan 15:8, dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. O sea, ¿cómo un discípulo demuestra que es un discípulo de Jesús? Cuando da frutos. No hay ninguna otra manera de decir yo soy discípulo de Jesús, sino cuando nosotros somos discípulos fructíferos. Fructíferos hacia el interior de cada persona por el arrepentimiento, por la transformación personal, por el cambio que damos nosotros, pero hacia afuera cuando nosotros cumplimos la gran comisión. Así que si nosotros hacemos discípulos, los discípulos tienen que demostrar que son discípulos porque son fructíferos. Eso es lo que espera Jesús de todos sus discípulos. Hablemos un poco acerca de Juan Wesley y este proceso de el liderazgo transformacional. Voy muy rápido con esto, no pretendo ser muy profundo, pero sí quiero poner algunas cosas en claro. Sabemos todos que Juan Wesley fue un multiplicador de discípulos por excelencia. Mire, la cosa que a mí personalmente me asombra más de Juan Wesley es que esa explosión que hubo con el metodismo de Juan Wesley no se dio con pastores ni con clérigos, se dio con laicos. Él no buscó la gente que había ido a la escuela de Oxford ni a la gente que había ido a los seminarios. No, él buscó laicos, personas enamoradas de Dios. De hecho, había muchos que recientemente habían recibido a Cristo, pero que tenían ese fuego encendido en su corazón. Ese primer amor lo tenían. Y eso fueron las personas que él entrenó para que fueran multiplicadores de la palabra del Señor. Él estaba comprometido con ver vidas transformadas. Él estaba comprometido con cambiar, hacer cambios. Recuerden ustedes que en el periodo en que estaba Juan Wesley, en que vivía Juan Wesley, la decadencia moral, la decadencia ética y aún la decadencia espiritual era altísima, al punto que Francia pereció y con la Revolución Francesa se echó por tierra la obra de evangelismo que había habido allá. Y eso estaba afectando a buena parte de Europa. Pero el metodismo de Juan Wesley fue el promotor precisamente para rescatar ese espíritu cristiano en el pueblo de Inglaterra. Y a la postre fue lo que salvó a Inglaterra de la decadencia económica también. De hecho, en estos días me enteré que hay un monumento que le tienen allá porque Juan Wesley es un héroe de Inglaterra. Él no lo tienen solamente como un pastor, como un predicador. Él es un héroe de Inglaterra. Le tienen un museo en Inglaterra, en Londres, y tienen una estatua de él y la gente lo reconoce en la historia de Londres, en la historia inglesa,
perdón, lo reconocen como un héroe. Él viajó miles de millas y predicó más de 40,000 sermones. Su movimiento comenzó tan solo con un puñado de personas y a su muerte en 1791, el metodismo wesleyano se había convertido en un movimiento eclesiástico global con más de 70,000 miembros en Inglaterra y más de 40,000 miembros en América, además de otras obras misioneras en todo el mundo. Pero lo más interesante de la historia de Wesley es que él lo hizo en su mayoría con laicos, no con clérigos. Es decir, no lo hizo con pastores, repito. Usó la gente de la iglesia, la gente común y corriente. Por eso es lindo comparar el método que usó Wesley con el método que usó Jesús. Jesús no buscó a los principales de las sinagogas. Jesús buscó a la gente común y corriente para poder esparcir la palabra del reino de Dios. Y aquí es donde viene el punto. Como si Jesús usó ese estilo de liderazgo, Wesley usó ese estilo de liderazgo y les funcionaron porque ha sido cuando Wesley replicó el modelo de Jesús, fue la salvación para muchos, aparte de que fue salvación espiritualmente hablando. ¿Por qué nosotros insistimos en usar métodos del mundo en lugar de usar los métodos que vienen de parte de Dios? Ahora, si se le quiere dar un nombre moderno a todo eso que hizo Jesús y al modelo en el que se inspiró Juan Wesley, pues entonces hablamos del modelo de liderazgo transformacional. Un modelo que hace discípulos que hacen discípulos, que planta iglesias que plantan nuevas iglesias. Es un modelo de repetición, un modelo que ancla una visión para que esa visión se perpetúe y continúe y continúe y continúe. Volviendo al concepto del liderazgo transformacional, entonces podemos decir que el liderazgo transformacional es el proceso mediante el cual una persona se une con otras y crea una conexión que levanta el nivel de moralidad y motivación tanto en el líder como en los seguidores. El líder está atento a las necesidades y motivos de los seguidores y trata de ayudarles a alcanzar su potencial. Eso es, en palabras muy breves, el proceso de liderazgo transformacional. Es decir, cuando uno está metido en este proceso de liderazgo transformacional, lo que se busca es levantar el nivel de moralidad, de ética y motivarnos a hacer cambios que nos lleven a cumplir las metas, a cumplir una visión que tenemos. Y el líder entonces lo que hace es motivar a sus seguidores para que ellos también alcancen ese potencial. Ese es el propósito del liderazgo transformacional. Ahora, este modelo de liderazgo transformacional tiene algunos conceptos importantes. Podemos decir en principio que el modelo implica un proceso que sigue el líder para influir, guiar, dirigir y comprometer voluntariamente a sus seguidores en el logro de la misión, multiplicando el mismo proceso a través de nuevos discípulos. Observen ustedes, el trabajo del líder en el proceso del modelo transformacional es influir, número 1, número 2, guiar, número 3, dirigir y número 4, llevar al compromiso a sus seguidores para el logro de la visión. Y eso tiene que ver con multiplicar el proceso tantas veces como sea posible. O sea que no es un programa, porque los programas, usted inicia un programa y lo termina. Usted dice un programa de 3 meses, un programa de 1 año. Y cuando se acaba ese periodo, se acabó el programa. Y las iglesias vivimos a veces de programa en programa en programa. Mas si nosotros tenemos una visión y la implementamos a través del liderazgo transformacional, va a ser algo que se multiplique a través de los discípulos y de esos discípulos a otros discípulos y de esos discípulos a otros discípulos. Eso básicamente es lo que mantiene en movimiento el proceso de formación de discípulos y el crecimiento de la iglesia. ¿Cuáles son las características de un líder transformacional? Se las voy a decir rápidamente. Lo primero es que el líder tiene que estar dispuesto a actualizarse constantemente. Por eso yo les felicito, por ejemplo, que ustedes tengan este tipo de conferencias. Esto es importantísimo. A veces hay algunos que no valoran estos esfuerzos que se hacen, pero nosotros como líderes de la iglesia tenemos que estar dispuestos
a actualizarnos constantemente. Hay pastores que todavía siguen viviendo en métodos que se usaron hace 50 años. Es que así me enseñaron a mí y así yo lo sigo haciendo. Y se encuentra uno una eclesiología arcaica. No se contemporiza con lo que está sucediendo hoy en el mundo. Por eso quizá muchas personas, hoy en día, muchas iglesias están estancadas, porque no salieron de lo que aprendieron hace 50 o más años. Utiliza métodos novedosos para comunicar la visión. Un líder transformacional está comunicando la visión constantemente, a través de videos, a través de campañas, a través de predicaciones, a través de las carteleras de la iglesia, a través de ejemplos, de testimonios, usar muchos medios para poder comunicar la visión del cambio que se quiere en la iglesia. Establece relaciones que promueven confianza, motivación y resultados. Definitivamente una de las características más importantes de un líder transformacional es las relaciones. Así que el líder se tiene que relacionar con sus discípulos, con sus aprendices, con sus seguidores, relacionarse pero de manera íntima para generar confianza. Cuando se genera confianza se puede motivar y obtenemos los resultados esperados regularmente. El pastor o el líder transformacional, su vida tiene que ser un modelo a seguir para todos los demás. O sea, debe ser íntegro, debe vivir en santidad, debe ser intachable, porque su vida es el ejemplo para los demás. Luego, si el pastor, que es un líder transformacional, está pidiéndole a la iglesia que vayan a evangelizar, pues el pastor es el primero que tiene que estar en la calle evangelizando, o es el primero que tiene que estar haciendo actividades de evangelismo. Si el pastor pide que la gente se relacione con la comunidad, pues el primero que se tiene que relacionar con la comunidad es el pastor. Si el pastor pide que los demás laven los pies, pues él tiene que ser el primero en lavarle los pies a otros. A eso me refiero. Eso es una vida que sirva de modelo a seguir. No solamente el pastor plenipotenciario que se para en el púlpito a dar instrucciones y a enseñar, pero nunca hace nada. Esos líderes están mandados a recoger. El líder transformacional en el mundo de hoy es un líder que se mueve y con su estilo de vida motiva a los demás a que también se muevan. Forma y capacita nuevos líderes para continuar con la misión a través del tiempo. El liderazgo transformacional nunca se detiene, mis amados. Es un continuo preparar personas, es un continuo preparar de discípulos, es un continuo preparar de nuevos líderes para que ellos vayan a formar nuevos líderes. Esto es parte de la vida de un liderazgo dinámico, justamente. La formación sistemática de discípulos, observen esto, mis amados, la formación sistemática de discípulos con un vasto conocimiento de las escrituras, de doctrinas y de la historia eclesiástica, realmente no es suficiente para cumplir la gran comisión. Y lo hemos visto, quizá ustedes tienen experiencia acerca del asunto, no basta con enseñarle doctrinas y enseñarles teología a la gente, eso no es suficiente para que la gente vaya a cumplir la gran comisión. Si eso fuera así, las tantas personas que vienen a la escuela dominical hace 30 años serían los primeros comprometidos en cumplir la gran comisión. Pero no nos podemos negar, muchos de ellos no cumplen con la gran comisión, pero saben muchísimo de la Biblia. El mayor énfasis del liderazgo transformacional debe ser la formación de discípulos que sean capaces de multiplicarse para cumplir la misión de Jesús. Ahí es donde debe estar el énfasis. Claro, tenemos que enseñarles de las escrituras, tenemos que enseñarles las doctrinas, tenemos que enseñarles la historia eclesiástica, por supuesto que sí, pero eso no tiene que ser todo. Lo más importante es que ellos sepan esto, pero que lo sepan llevar a la vida real, que lo sepan aplicar en el día a día, para que se formen como discípulos que sean multiplicadores de la misión de Dios. Ese es el propósito de un discípulo. Acuérdense que lo vimos en Juan capítulo 15, verso 8, que sabrán que son mis discípulos por los frutos que den. No se trata entonces de promover actividades religiosas emotivas para atraer personas, sino de mantener una dinámica saludable para ser discípulos. El liderazgo transformacional no es en traer a Marcos Witt y traer qué sé yo, a qué otro artista cristiano a una campaña
para atraer la gente. No, no se trata de atraer la gente. Eso es lo que hace el mundo. Por eso quizá la iglesia está confundida hoy en día, porque no hacemos sino actividades igualitas a las que hace el mundo para atraer clientes. Nosotros no estamos tratando de atraer clientes, nosotros estamos tratando de cambiar las vidas de las personas. Por lo tanto, la iglesia tiene que tener una dinámica que sea saludable en la formación de discípulos. Es decir, que cuando hacemos una actividad dentro de la iglesia, una campaña de santidad, una campaña de sanidad, un aniversario, la fiesta de la madre, el día de Navidad, el día de amor y amistad que se aproxima para este fin de semana, cualquier cosa que hagamos tiene que ser con un propósito claro, y es traer gente nueva para que conozca a Cristo. Pero para eso, la iglesia tiene que estar preparada para poder recibir a todas esas personas que van a venir. Colaborar con el Espíritu Santo en la transformación espiritual de toda persona que recibe a Jesucristo como su Salvador, a través de su liderazgo y por medio del mensaje y del testimonio basado en la palabra de Dios. Es decir, la iglesia, el púlpito, la predicación de la palabra, tiene que ser el instrumento que nos ayude a nosotros como catalizador para la transformación de muchas personas. A veces hay pastores que solamente se dedican a predicar muy bonito, muy teológico, pero la verdad no predicamos como Cristo. Una vez decía yo en una oportunidad que tuve, que a veces nosotros, la predicación en muchas iglesias es como, imaginémonos que una persona va en una bicicleta y se cae y tiene un accidente terrible, se parte la pierna en 3 pedazos y se parte la cabeza y lo llevan de urgencia al hospital. Y resulta que cuando llega al hospital lo está atendiendo un médico, una eminencia de médico, un médico muy, muy sabio, el mejor médico del hospital. Pero el médico apenas ve al paciente, empieza a contarle la historia del hospital. Y este hospital fue construido bajo el auspicio de no sé quién, y este hospital tiene tantos años y tiene tantas salas de quirófano, y es el mejor hospital del mundo, y yo fui a tal universidad, y yo me preparé en tal universidad, y yo soy así, así, así. Y el otro muriéndose del dolor allí. Que está muriendo del dolor, esa persona herida, esa persona lastimada, lo único que quiere primeramente es que le quiten el dolor. No que le cuenten la historia del médico ni la historia de la medicina. Ya una vez le quitan el dolor a esa persona, una vez se atiende a esa persona, se le ponen las anestesias, se le vendan las heridas, ahora sí, con la persona ya sonriente porque no tiene dolor, cuéntele toda la historia que quiera, porque ahora sí lo va a atender y con mucho gusto porque usted fue su benefactor. Pero lo mismo nos pasa en la iglesia, hay gente que viene herida, viene lastimada, gente que viene, que está que se muere por cualquier razón, por una enfermedad, por un divorcio, por un problema económico, por depresión, por lo que sea. Y viene el pastor y lo primero que comienza a predicar el pastor es contarle de la historia sagrada y cómo fue que nació Juan Wesley y todas estas cosas. Y hey, aquí no hay alguien que me diga a mí, por favor, ¿cómo hago yo para sanar esta herida que tengo en mi corazón? Entonces, todo esto tiene que ver con este proceso de liderazgo transformacional. La manera como predicamos desde el púlpito, qué predicamos, qué decimos, conocemos la comunidad. Si estamos invitando gente nueva que venga a la iglesia, ¿por qué predicamos siempre como si todo el mundo conociera el evangelio? Como si todos fueran pastores. Es una parte importante que deberíamos considerar siempre. El liderazgo transformacional tiene por características esto. Primero, no da por sentado que todas las personas que se congregan en la iglesia son creyentes, que han nacido de nuevo y que tienen una correcta relación personal con Cristo. No, nosotros no damos por sentado esto. Por eso tenemos que pensar que cada vez que vemos gente nueva en la iglesia, inclusive no solamente gente nueva, porque no sé si a ustedes les haya pasado, mis hermanos y mis hermanas, pero a mí me ha pasado. Una vez me pasó algo que para mí ha sido un shock total. Una persona que llevaba más de un año viniendo a la iglesia, un día se me acerca y me dice: Pastor Diego, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Le digo: ¿cómo así, hermana? ¿Usted no ha recibido a Jesús? Me dice: no, nunca. Pero ¿cómo así que no? Si tú vienes hace como un año a la iglesia con tu familia, si tú asistes a una célula, ¿cómo es posible que me digas que no has recibido a Jesús? Me dice: no, nunca nadie me ha invitado a recibir a Jesús. Entonces,
a veces yo creo que en nuestra iglesia hay mucha gente igual, o que a lo mejor recibió a Cristo, pero su vida no ha cambiado porque en realidad lo hicieron fue empujados o por una emoción que tuvieron, pero no ha habido un cambio real en su corazón. El liderazgo transformacional no se conforma con pensar que solo evangelizar a las personas es suficiente para que se produzca una transformación en sus vidas. Tenemos que ir más allá de solamente proclamarle el evangelio, de solamente leerle la palabra o enseñarle la palabra. La transformación viene por una relación personal, una relación que nos ayude a cambiar y que ayude a la gente a su transformación. El liderazgo transformacional sabe que el discipulado no consiste solo en enseñar teoría bíblica, teológica a los creyentes para ayudarles a su transformación personal o espiritual. El liderazgo transformacional utiliza métodos de discipulado intencional que, siguiendo el plan de Jesús, tenga el propósito de formar discípulos que se multipliquen. Así que tiene que haber un método de discipulado diferente, quizá al que muchas veces hemos usado. Una vez estábamos creo que fue en la pasada Asamblea General de la Iglesia, estaba yo dando una conferencia y una chica de una iglesia me decía, porque yo estaba hablando acerca de que hay que reevaluar el concepto de cómo nosotros desarrollamos la escuela dominical. Y esta niña, una pastora de una iglesia americana, bueno, niña, no, pues ya no es niña, una señora, me dice, entonces usted está diciendo que acabemos con la escuela dominical. Le dije, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que hagamos un cambio, porque a nosotros la escuela dominical se nos convirtió en parte del status quo de la iglesia. Y lo único que hacemos es defender el método de escuela dominical que tenemos. Y si ustedes se dan cuenta, lo único que se enseña es lo mismo que siempre se ha enseñado. Y la gente de ahí no sale transformada. Sale con más información, pero con poca transformación. Ahora, ¿cómo hacemos un proceso para iniciar la transformación a través del liderazgo transformacional? Voy acabando con esto. Permítame decirles, esta grafiquita tal vez no me haya quedado muy buena, pero por favor ténganme paciencia y perdónenme. Hay 3 tipos de personas que vienen regularmente, asisten a nuestras iglesias. Los primeros son los no creyentes. Aunque crean que no, hay mucha gente que no cree y viene a la iglesia. El esposo de la señora que viene regañado, el hijo que viene regañado, gente que solamente le gusta la música, o el hombre que anda arrastrándole a una chica. Hay mucha gente que viene a la iglesia y todavía no son creyentes. Otro grupo son los verdes, los creyentes. Este es el grupo de creyentes. Este grupo de creyentes, por ejemplo, son las personas que ya han recibido a Cristo, de repente como que trabajan un poco con la iglesia, se han involucrado en algún ministerio, en algún tipo de ayuda, pero ahí están, de allá para allá no pasan. Y el otro grupo que vienen son los discípulos. Estos discípulos es el círculo más pequeñito porque es el grupo más pequeñito que hay. Si pudiéramos nosotros cuantificar esto, pues yo no sé cómo cuantificarlo, pero yo me atrevería a decir que esto no es más que un 10% de la gente que asiste a la iglesia. Y si usted le pone aquí otro 10% de la gente que asiste a la iglesia, entonces estaríamos nosotros diciendo que aquí nosotros tenemos un 80%, es decir, que son creyentes, pero que no están comprometidos con la obra de la iglesia, no hacen más que ir a calentar banca, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se inicia el proceso de transformación? El proceso de transformación consiste en que nosotros a los no creyentes que van a la iglesia los convirtamos en creyentes, es decir, que se desaparezca este círculo azul y todo queden así. Digamos que sería un primer paso, que los no creyentes ya no existan y que se conviertan en creyentes. Y el siguiente paso es hacer que los creyentes se conviertan ¿en qué? En discípulos. Imagínense ustedes que aquí nosotros, en este paso de aquí, estaríamos nosotros hablando que en lugar de tener un 80% de personas creyentes, aquí tendríamos nosotros un 90%, pero por lo menos ya son creyentes, son personas que ya están de una u otra manera activos en la iglesia. Pero el siguiente paso, que va a ser este paso de aquí, va a ser
en que todas las personas que asisten a la iglesia, es decir, el 100% de las personas que asisten a la iglesia, son discípulos. Y ya habíamos visto lo que significa ser discípulo. Personas que dan frutos de arrepentimiento y personas que hacen discípulos. Así que el proceso de transformación debería llevarnos a eso, de pasar de una iglesia con estas características que tenemos aquí a pasar a una iglesia con estas características que tenemos aquí. Es decir, ojalá, esa tiene que ser la visión, que todas las personas que vengan a la iglesia sean discípulos, que sirvan a la obra del Señor, siendo líderes de grupos pequeños, yendo a las comunidades, pastoreando a otros, plantando iglesias, discipulando a otros, que eso genera una dinámica dentro de la iglesia y eso hace que la iglesia no solamente no se muera, sino que se multiplique constantemente. Entonces, resumiendo esto, es guiar al no creyente a creer en Jesús, en que Jesús es el Señor, guiar al nuevo creyente a descubrir y desarrollar los dones que Dios le ha dado para que se involucre y se comprometa con la obra de la iglesia, guiar a los seguidores comprometidos a crecer hasta llegar a ser discípulos y guiar a los discípulos para que sean líderes transformacionales que se multipliquen en nuevos discípulos y planten nuevas iglesias. Así que el líder transformacional debe estar consciente de que gran parte del fruto de su trabajo dependerá de cuánto invierta en sus discípulos. Esta forma de discipulado surge de caminar juntos, tal como lo hizo Jesús con sus discípulos. Esto vuelvo y hago énfasis en esto. Si usted desea ser un pastor líder transformacional, tiene que invertir en la formación de discípulos. Esa tiene que ser la prioridad 1A, tal como lo hizo Jesús. Jesús no solo enseñó a orar a los discípulos, sino que Jesús oró por ellos, con ellos. No solo les enseñó a amar, sino que vieron cómo los amaba. No solo les enseñó a dejarlo todo por causa del evangelio, sino que dio hasta su vida por ellos. De ahí que el discipulado transformacional no es solamente compartir las enseñanzas, sino vivir esas enseñanzas. Por eso, en un tiempo donde abunda la religiosidad y la iglesia se está estancando, y por no decirlo peor, muriendo, el mundo necesita el ejemplo palpable de vidas transformadas. Así que la transformación puede llegar a través del liderazgo misional, es decir, de cumplir la misión. Termino ya con esto. Los ministerios de hombres, de mujeres, de parejas, de jóvenes, de niños, como quiera que usted le llame en su iglesia, deberían enfocarse más en formar discípulos y prepararlos para salir a ganar a otros. ¿De qué nos sirve hacer una reunión de parejas donde no se ganan a personas para Cristo? ¿De qué nos sirve reunir a los mismos con las mismas mes tras mes en las reuniones de jóvenes, en las reuniones de hombres, de mujeres? La idea es formar discípulos. Si nosotros formamos discípulos en los diferentes ministerios y se les pide dentro de su trabajo que ellos tienen que hacer más discípulos, entonces vamos a estar ayudando a nuestra comunidad en ese proceso de transformación. Si están preparados, serán capaces de establecer relaciones con sus comunidades, de tal manera que podrán replicar el proceso de evangelizar y discipular a otros. Si la iglesia no está preparada para ser como discípulos, no están preparados para hacer discípulos, no van a salir nunca. Siempre se van a quedar adentro de las cuatro paredes. La única manera como la gente se puede relacionar con su comunidad para ganarla para Cristo es si nosotros como líderes transformacionales los preparamos para que vayan a hacer eso. Y no se preparan con meros sermones. Hay que enseñarles, prepararlos, animarlos y ver el ejemplo que nosotros como líderes transformacionales estamos haciéndolo también. Así que si deseas ser un líder transformacional que genera cambios en tu comunidad, cambia la ruta y relaciónate con la gente de tu comunidad. Sal de las cuatro paredes de tu iglesia. Cambia el modelo y dedícate a la formación de líderes que sean agentes de cambio. Cambia el programa y capacita a tu iglesia para ganar al mundo y para que se multiplique. Amén. Hasta aquí mi tema, mis hermanos. Así que
Les agradezco por su paciencia. Espero que haya sido pues un poco clara mi comunicación, y si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, pues siempre será bienvenido. Muchas gracias, Pastor Diego, por la presentación, por el desafío. Creo que definitivamente nos da mucho que pensar para reevaluar varias de las cosas que estamos haciendo. Quisiéramos entonces abrir este último tiempo de preguntas. Sabemos que seguramente hay algunas preguntas que quisiéramos hacer, entonces vamos a dedicar unos minutos a esto. Así que si alguien tuviera una pregunta, algún comentario, adelante. Pastor Diego, buenas noches a todos también. Allá en el distrito de ustedes hay un esfuerzo distrital, o por lo menos las iglesias hispanas, en esta dirección, o es un esfuerzo local? Y también, ¿qué tan importante sería eso de poder trabajar en una visión como esta? No solo aislados, no solo cada pastor en su iglesia, sino algo distrital, o algo por lo menos de los pastores hispanos. O sea, teniendo alguien que tal vez esté orientando y juntos ir trabajando en el camino para hacer estos cambios, ¿no? Sí, interesante pregunta, hermano Riofrío. Bueno, mire, la idea es que obviamente esto funciona mejor cuando lo hacemos mancomunadamente, cuando todos trabajamos y nos vamos preparando entre todos para esto, así como lo están haciendo ustedes. No es fácil hacerlo, la verdad, porque especialmente usted sabe la autonomía que tiene cada pastor en su iglesia local. Así que no es una camisa de fuerza. Esto requiere compromiso, absolutamente compromiso. Este tipo de procesos de transformación requieren compromiso. Requieren una nueva visión. O sea, estos llamados a la urgencia requieren una nueva visión. Nosotros aquí en nuestro distrito estamos empezando a promover un grupo es como una coalición de líderes del distrito para promover este tipo de cambios. Porque definitivamente estamos convencidos que no solamente la iglesia hispana, nosotros pertenecemos a un distrito americano, creo que como ustedes, y dependemos pues mucho de las decisiones de los americanos. Sin embargo, pues tenemos cierto nivel de autonomía para hacer algunas cosas. Hace años atrás, el distrito estaba cerrado a iniciativas como la del Plan del Maestro. Al menos eso nos decía el anterior coordinador que había. Pero ahora estamos viendo un mover diferente. Ya hay varios pastores, por ejemplo, que están interesados en este proceso de cambio. Entonces estamos tratando de tener un grupo de coalición de líderes para nosotros redefinir la visión como distrito. Porque es que la misión de la iglesia es la misma para todo el mundo, en todo lugar de la tierra. Ir a ser discípulos, esa es la misión de toda la iglesia, y especialmente de nosotros en la iglesia Nazareno. Pero cada iglesia debe tener su propia visión, teniendo en cuenta su comunidad, teniendo en cuenta su entorno, teniendo en cuenta muchas otras cosas que son necesarias para definir una visión. Pero esa visión tiene que ser definida si se quiere trabajar de manera organizada, por ejemplo, en el distrito, y tiene que empezarse a comunicar la visión. Así que no es un proceso como de la noche a la mañana, no es un proceso de sentarse a hacerlo y ya estuvo. Requiere una comunicación efectiva, requiere divulgación, requiere fijarse en metas a corto plazo, o que nos permitan obtener victorias pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, arrancamos una nueva iglesia, bueno, eso es una victoria. Y estamos empezando a preparar a los líderes dentro de la iglesia, programas de discipulado. Tenemos un programa de discipulado o un medio. A mí no me gusta hablar de programas porque, les repito, los programas son a corto plazo. Más bien, digamos, tenemos un método de discipulado para forjar, pero todo ese tipo de cosas, Pastor Riofrío y hermanos, toman tiempo. Así que es algo que se puede ir construyendo. Sin embargo, nosotros necesitamos crear modelos a seguir. Y no hablo de personas, sino de iglesias que sirvan de plataforma. Si nosotros tenemos una o dos iglesias
que digan, yo quiero abrazar eso, yo me quiero meter, yo quiero participar de ese proceso de cambio, yo quisiera implementar un tipo de liderazgo transformacional en mi iglesia, y se meten con todo esto, y entonces esa iglesia se volvió una plataforma, entonces ya tenemos algo que mostrar y decir, miren, esta es una pequeña victoria. Mire la iglesia del Pastor Río Frío, mire cómo está funcionando, mire que pueda que lleva un año sin crecer mucho, pero está fortaleciendo los discípulos. Cuando los discípulos ya exploten, cuando ya los discípulos empiecen a florecer, vamos a ver un crecimiento, pero no va a ser un crecimiento simplemente numérico, sino un crecimiento espiritual y un crecimiento que transforme a las comunidades. Allá llegaríamos, porque esa sería la visión que desarrollamos. No sé si respondí claramente la pregunta, Pastor Río Frío. Sí, muchas gracias. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Bien. Pastor Diego, pues realmente más que una pregunta, quería darle pues las gracias por este tema. Está de gran bendición, especialmente para nosotros que estamos plantando una iglesia y estamos en eso, formando, empezando a trabajar con el equipo, y y va a ser de gran bendición todo esto que ha compartido para con nosotros como iglesia nueva. Amén. Amén, hermano. ¿Ustedes están tomando el curso de plantación de iglesias? ¿Ya lo tomaron? Creo que tomamos... Estoy hablando del programa de DCPI, ¿cierto? Sí. Ok, mire, en el DCPI hay muchas buenas técnicas que enseñan acerca de cómo plantar iglesias y los procesos que continúan. La iglesia dinámica, por ejemplo, es buenísimo. Y ellos siempre dicen, o sea, lo que dice el DCPI es, tengan a mano un método de discipulado para que ustedes desarrollen la iglesia. Pues a eso se refiere, a tener un método para discipular a los nuevos. Y si una iglesia como ustedes que están comenzando apenas, comienzan con un método de discipulado plenamente definido, quiero decirle, hermano, que van a tener un éxito total porque están pisando en tierra firme. No están yendo a la topa tolondra, no están yendo como al aire, ya están yendo firme. Un buen método de discipulado le va a ayudar a formar sus líderes, como lo hacía Jesús. Jesús, repito, y porque esto es bíblico, Jesús no comenzó con las multitudes, Jesús comenzó con un grupito pequeño. Y con ese grupito pequeño fue que él pudo construir todo lo que estaba haciendo. Yo pienso, si nosotros hiciéramos eso, wow, tendríamos éxito en muchas cosas, porque estamos fortaleciendo la base que va a sostener el ministerio. Muchas veces como pastores fracasamos es porque no tenemos suficientes personas que nos ayuden. Con un ánimo arrancamos y queremos hacer esto. Resulta que el pastor le toca cantar, le toca atender a la gente cuando llega, le toca recoger el dinero, le toca dar la Santa Cena, todo le toca al pastor, porque no tiene quien le ayude. Pero si nosotros empezamos por el principio de formar discípulos, por eso comenzar una célula o un grupo pequeño es grandioso, porque ese grupo pequeño se consolida al punto que se convierte en los líderes de la iglesia. Ya saben cómo caminar, ya saben cómo trabajar juntos, ya saben que con que el pastor voltee los ojos para un lado o para el otro, ya saben qué es lo que quiere, como los jugadores de béisbol. El que le haga una señal así o le haga así, ya saben para dónde van y qué es lo que tienen que hacer. Ya saben las jugadas. Pero si usted llega solo a la iglesia y no tiene a nadie preparado, por más campañas, por más Marcos Witt que lleve, puede llevar usted al que quiera allí, va a tener una bulla tremenda, se le va a llenar la iglesia, le van a hacer mugre en la iglesia como usted no se le imagina, pero al final se va a quedar sin una sola alma. Porque no hay nada, no es una pura emoción. Por eso es tan importante trabajar en formar discípulos. Definitivamente. Muchas gracias. Gracias, Pastor Kennedy. ¿Kennedy es su apellido, hermano? Nombre. Tu nombre, ok. Él es primo del presidente, del expresidente. Sí, wow, estamos aquí bien representados. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, hermanos. Hermano Fabián levantó la mano ahí para una Gracias, pregunta. hermana Paola.
Sí, gracias, Pastor Diego. Ha sido muy edificante. Mi pregunta va en dos secciones. Número uno, escuchando a un conferencista que fue traído a una de estas sesiones, que él ha hecho una gran obra para la Iglesia Nazareno en el sur de México. La pregunta que, en cuestión de formar líderes, la pregunta que le hice fue, ¿cuál era en lo que él podía ver y notar claro, cuál era a lo que él le apuntaba a que de 10 personas que venían a su congregación, 7 terminaban quedándose? Y él, la respuesta que dio en concreto fue, es basado en la preparación en los estudios. Ellos tienen, de hecho, ellos habían ya preparado un material que se le daba el discipulado primer año, discipulado segundo año, discipulado tercer año. Obviamente, creemos que también esa fue la gran influencia que tuvo Juan Wesley comparado con Whitefield, ¿verdad? Entonces, eso es una parte. Entonces, creo que hay, en realidad, habemos muchos, yo conozco muchos de los que estamos aquí, y he notado siempre el corazón de muchos consiervos míos, al igual que yo, y está muy apuntado Pastor Diego. Sí, nos toca barrer, nos toca mapear, nos toca dar la prédica, nos toca hacer muchas cosas. En lo que nosotros formamos líderes también creo que va, ¿no? En lo que formar discípulos viene siendo casi lo mismo que formar líderes. La pregunta es, si estos estudios son también una gran importancia en lo que uno forma a los discípulos, creo que la respuesta es sí. Entonces, ¿qué materiales siguen siendo adecuados? ¿El plan de maestro o cuál otro? Aparte, Pastor Diego, ¿es bueno entonces si hay un formato, o decir, tal vez un material de estudio que pueda servir como formato o como una base? Esto creo que va en parte guiado también por lo que el Pastor Río Frío decía. Y ya que creo yo que tenemos una grande cantidad de pastores bien intencionados, pero que tal vez estamos un poquito perdidos en qué formato seguir. La otra consecuencia para eso, Pastor Diego, es para el Pastor Juan David como consecuencia. Tenemos nosotros acceso a materiales de esa índole en la cual podamos inclusive, yo sé, Pastor Juan David, que con usted podemos tener esa gran ayuda, pero tenemos nosotros ya ese formato que podamos a lo mejor tener acceso a ese material o que por parte del distrito nos puedan facilitar también. Pastor Diego, gracias. Gracias, hermano Fabián. Excelente pregunta. Bueno, no sé si usted se refiere al pastor Betanzos. ¿Era de él? Ok. Bueno, tuve la grata sorpresa una vez de ver que cuando él hizo el lanzamiento de su programa hace unos 6, 7 años atrás, lo hizo justamente inspirado en el libro de la hoja de ruta, que fue el libro que yo escribí. No tenía ni idea. Me acuerdo que ese día me llama el pastor Adalberto Herrera, mi pastor de Cali. Me dice, Diego, fíjate que acá en Oaxaca tienen todo decorado con todos los pasos de tu libro de la hoja de ruta. Y digo, wow, no tenía ni la menor idea. Pero en cierta manera, el pastor Betanzos sigue el método del plan del maestro. Él le ha hecho algunas adaptaciones conforme a sus necesidades, porque esto no es una camisa de fuerza. El método que yo siempre recomiendo es el método que me sé, del método del que soy también pionero, es el método del plan del maestro, porque he visto que tiene muchas buenas cosas. Tiene sus fallas, pero también tiene muchas buenas cosas. De hecho, inclusive he tenido oportunidad por varios años de participar de las conferencias de la Iglesia con Propósito de Rick Warren aquí en California. Y el plan que él tiene de la Iglesia con Propósito es igualito al plan del maestro. No varían, sino en un paso que él tiene por ahí adicional, que es la parte espiritual, pero no varían en otra cosa. El concepto, digámoslo así, porque es bíblico, es igual. Así que ese sería el método que yo siempre recomiendo. Aparte, como le digo, es el método que yo me sé. De todas maneras, todo método que sea bíblico, que sea inspirado por el Espíritu Santo y que nos lleve a esa transformación de la que he estado hablando, debería ser un método que se use. En cuanto a los materiales, esto de los materiales, pues nosotros en el plan del maestro tenemos un material ya probado, comprobado, que lo hemos venido usando por mucho tiempo. Parte de eso está el libro, mi libro de la hoja de ruta, que es como, digamos, la base que nos ayuda a entender un poquito lo que es.
Pero también está algunos libros escritos por uno por el pastor Leonel de León, que se llama En sus pasos, que es un buen libro para iniciar el discipulado desde cero, o los libros del pastor Obed Jabregui en Miami. Él tiene 6 libros que son todo el proceso del curso de discipulado básico del plan del maestro, que dura 1 año. Digamos que ese sería el material que disponemos hoy en día. Hay muchos muy buenos materiales. Pero yo pienso, mis hermanos, y usted, mi hermano Fabián, específicamente la pregunta que hizo, hay que tener mucho cuidado con esto de los materiales. La mayoría de pastores nos lanzamos a buscar materiales por el hambre que tenemos, por la necesidad que tenemos de hacer algo. Pero yo les sugiero, en el nombre de Jesús, mis amados, que no se aventuren a iniciar nada hasta que ustedes no estén seguros. Primeramente, oren a Dios para que Dios les muestre un camino a seguir y les muestre lo mejor para su iglesia, porque su iglesia es diferente de la iglesia del pastor Río Frío o diferente de la iglesia del pastor Paniagua. Son diferentes contextos culturales, diferentes tipos de personas. Usted como líder es diferente. Así que hay que buscar algo que sea conveniente para las necesidades de su ministerio. Aparte, a veces nosotros ya tenemos, imagínense usted, tenemos el plan para 4 años, como está diciendo que tiene el pastor Betanzos. Año 1, año 2, gloria a Dios. Pero si ni siquiera hemos empezado por 1, ¿por qué estamos pensando en 5 años? Eso es lo que nos desanima a nosotros. Cuando tenemos una cosa que está a muy largo plazo, que está lejos de alcanzarla, y entonces como no la alcanzamos tan rápido, nos vamos descorazonando. Yo sugiero que nosotros demos pequeños pasos, lo que yo llamo pequeñas victorias. Establezca cosas pequeñitas. Primero, indague un poquito qué hay y qué puede usted usar. Si de pronto usted piensa que es el plan del maestro, pues hágale con el plan del maestro. Si hay otro plan por ahí que usted vea que le puede servir, hágale, pero pídale a Dios que le dé sabiduría para desarrollarlo. Luego vaya paso a paso. Por ejemplo, con el plan del maestro es paso a paso. El plan del maestro no pretende que se arranque con toda la iglesia. Levante un grupito pequeño de discípulos. Prepárenlo. Se puede demorar 1 año en ese proceso. Enséñeles la visión que usted tiene, la que Dios le dio. Compártaselas. Enamórelos y comprométalos para que la lleven a cabo. Cuando ya están listos ellos, cuando ya están preparados espiritualmente, ya están preparados como discípulos, ahora sí haga la bulla en la iglesia y empiece a hacer actividades porque ya tiene un sustento, ya tiene líderes que le van a ayudar. Y cuando tenga eso, ya tiene usted, ya ha tenido 1 año preparando material y preparando las cosas para la gran cosecha. De lo contrario, no vamos a hacer nada. Y eso es lo que ha matado a más de un pastor. Le ha quitado esa emoción de iniciar un proceso de cambio en su iglesia, porque todo lo agarramos a la carrera. Una conferencia, qué buena, y se trae todos los materiales, invierte miles de dólares en el material, en la conferencia, en el viaje, en el hotel, en la comida, y se la trae para acá, para la iglesia, y luego no sabe qué hacer con eso, porque así nos ha pasado la mayoría. Yo creo que esto se lo digo, hermano, con conocimiento de causa, porque a mí me pasó en el pasado, y he visto a muchos pastores a lo largo y ancho de toda Latinoamérica y aquí en Estados Unidos que han pasado por el mismo fracaso. Se siente uno frustrado por eso. Complementando un poquito y respondiendo un poco, mi hermano Fabián, a lo que usted o nos hacía la pregunta al pastor Diego y a mí. Definitivamente lo que dice el pastor Diego, materiales se consiguen. Hay definitivamente de todos los tipos. Hay materiales que usted puede comprar, hay materiales que usted puede obtener gratuitamente. El pastor Diego lo llevaba a, bueno, más importante aún que los materiales es buscar en el Señor la dirección que usted debe tomar, ¿cierto? Porque dependiendo de la dirección va a depender el tipo de material que necesite, ¿sí? Ahora, creo que también es muy importante, mi hermano, el hecho de tomar en cuenta el tipo de persona con la que usted está trabajando. Nosotros, particularmente en la iglesia, encontramos que desde el principio las personas con las que estamos trabajando son personas de un nivel educativo muy, muy bajito.
Entonces, eso nos movió un poco a buscar un material más, como más propio y que tuviera en cuenta eso, ¿no? A la vez que cualquier material que uno use debe corresponder a la visión que uno tiene. Una de las dificultades de importar un material es que el material siempre viene enfocando una visión, pero si usted tiene otra visión diferente, ahí va a haber como un cortocircuito. Entonces, es muy importante eso, buscar la dirección del Señor, tener en cuenta el tipo de personas con las que usted está trabajando. Y los materiales generalmente apuntan a una visión, pero llenan necesidades, ¿sí? Hay un cierto material que uno usa para lo que es tener las clases de discipulado. Yo no digo para hacer discípulos, porque uno no hace discípulos con un material. Los discípulos se hacen es con la relación personal, ¿cierto? Pero más bien para las clases de discipulado uno usa un tipo de material. Ahora, eh, otro tipo de material que es necesario tomar en cuenta es, de acuerdo al método que usted escoja, en el plan del maestro se acostumbra que la persona o se acostumbra que el pastor predica un sermón y los líderes de las células o los grupos dirigen un estudio sobre el mismo tema que predicó el pastor, ¿sí? Generalmente el pastor puede pasar o un bosquejo de su sermón con algunas preguntas que los líderes de los grupos pueden hacer, o en algunos casos puede pasarle un sermón, un bosquejo alternativo. Todo depende, mi hermano, de las necesidades muy particulares y el tipo de visión que ustedes tengan como iglesia. Ustedes pueden consultar personalmente. Yo creo que el pastor Diego en ese sentido, me voy a atrever a hablar por él, pero yo creo que él podría estar abierto a dar, digamos, alguna asesoría más específica. Nosotros aquí en la iglesia tenemos también alguna manera como manejamos las cosas, pero yo creo que hay varias iglesias que ya tienen un tiempecito trabajando y a los pastores que están empezando, sobre todo, les pudiéramos dar alguna orientación más específica, ¿no? Sí. Amén. Muchas gracias, Bueno, Pastor Diego, y también Pastor Juan David. Y creo que en esa parte última que dijo Pastor Juan David, creo que más que todo también ahí va centrificada también la pregunta. Por ejemplo, usted sabe, en nuestra región hay iglesias pequeñas y hay iglesias medianas. Y obviamente las iglesias ya medianas como las de ustedes, pues ya tienen un material que ha sido mucho más capacitado. Claro que estoy muy de acuerdo con todo lo que es cómo se hacen los discípulos, más que todo es con el compartimiento también, con el crecimiento espiritual, el testimonio de nosotros también para ellos, pero llega un momento que uno necesita material. Obviamente yo estaba utilizando el de la de Iglesia Nazareno, región Mesoamérica, me parece muy bueno también. Ok. De la hermana Mónica Mazzonelli, no sé si usted conoce ese material, Ok. ¿me entiende? Pero, como le digo, en parte también iba basado, tal vez posiblemente orientada a la pregunta como el pastor Río Frío hacía la pregunta al pastor Diego, ¿verdad? En cuestiones de este material como tal vez un formato, si existía en el distrito de él y si fuera que existiera ya, me imagino que la pregunta del pastor Río Frío iba encaminada para eso, pero también a nivel de iglesias pequeñas, creo que puede también ayudar pastores ya como usted, con vasta experiencia que tienen, el poder también, yo el material suyo me parece muy excelente, el material que usted ha puesto, Pastor Juan David, ¿me entiende? Y pues, ¿verdad? Entonces en esa dirección era la esa. Muchas gracias Ok. por sus respuestas. Bueno, por nada, por nada. Bueno, creo que ya estamos cerrando y queremos darle las gracias al pastor Diego por este tiempo, por compartir con nuestros pastores. Ha sido de gran bendición, de desafío también, ¿verdad? Y bueno, estaremos trabajando tanto en nuestras congregaciones como también como equipo de pastores. Ese es el propósito, ¿verdad? Con la iniciativa CADE. La iniciativa CADE tiene el propósito de capacitar, de tener esa asistencia, esa mentoría a los pastores, pero también ese compañerismo. Hay iglesias que tienen áreas fuertes y podemos apoyarnos en ellas para que ayuden a las demás, como decía el pastor Fabián, ¿verdad? Hay
iglesias que tienen una fortaleza en discipulado o en evangelismo, y qué bueno que los demás podamos ir y que nos puedan ayudar y podernos complementar, ¿verdad? Ese es el trabajo de la iniciativa CADE, así es que por eso son esas conferencias, por eso el Congreso para Pastores y Líderes que se aproxima. De igual manera, en agosto tendremos el retiro para pastores y sus esposas o esposos, y todo es con el fin de edificarnos los unos a los otros, de acompañarnos, de decir, no sé cómo hacer algo, cómo resolver este problema, pero puedo llamar a tal pastor y sé que me puede ayudar, ¿sí? Somos un equipo de trabajo. En cuanto a distancia, estamos bien distantes unos de otros, ¿verdad? Unos más que otros, pero podemos llamarnos, podemos un mensajito, ¿verdad? Y apoyarnos. Así es que ese es el propósito. Pastores, quiero decirles que el Congreso va a ser marzo 19. Lo publicamos ahí en el chat. Marzo 19 es un sábado. Va a ser de 9 de la mañana a 3:30. Queremos terminarlo temprano porque entendemos que varios al día siguiente tienen sus servicios en la mañana. Así es que este congreso es como el inicio. Va a ser algo pequeño, pero con el enfoque de retroalimentarnos, ¿verdad? Es para pastores, para los líderes de sus congregaciones. Esto va a ser aquí en Stanford. Lo vamos a hacer en la iglesia donde nosotros tenemos los servicios. La mayoría de ustedes ya conocen el lugar. Se estará ofreciendo materiales. Una de las cosas que quiero trabajar en estos meses es una base de datos donde ustedes tengan recursos para sus congregaciones. Entonces, queremos empezar con algunos de ellos, de como lo que se estaba hablando, de discipulado. Hubo también una pastora que me preguntó hace unas semanas atrás qué material podría trabajar en su congregación, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va a ayudar como esa base de datos. El costo es de $30 por persona. ¿Qué cubre? Cubre pues las conferencias. Queremos traer un conferencista de afuera y talleres. Vamos a tener talleres. Los talleres los van a impartir los mismos pastores de nuestro distrito. Talleres en diferentes áreas en estas semanas. Yo les estaré llamando a cada uno de ustedes, preguntándoles qué necesidades tienen sus congregaciones, qué áreas, si escuela dominical, jóvenes, ¿verdad? Evangelismo, discipulado, y así mismo van a ser los talleres porque queremos suplir estas necesidades. Necesitamos que se inscriban, por favor. Ustedes se inscriben e inscriben su grupo, 1, 2, 3, 4, 10 personas, las que deseen traer. Estos $30 incluye también el almuerzo. Un cafecito en la mañana y el almuerzo está incluido en este costo. Básicamente ustedes saben, esto es para cubrir gastos más que todo. Quisiéramos que fuera gratis. Esperamos a futuro que sea así, ¿verdad? Para nuestros pastores. Oremos porque estamos buscando ayuda para que el retiro tengamos una ayuda económica, así es que oremos para que sea así, porque deseamos que todos nuestros pastores hispanos puedan asistir al retiro, ¿sí? Que no haya ningún impedimento. Así es que vayan anotando esa fecha y bueno, por favor, se comunican conmigo para inscribir a cada persona de su congregación, cada líder, ¿sí? No sé si haya preguntas acerca del Congreso. ¿No? Nuestra próxima reunión es lunes, el 7 de marzo. Les estaremos comunicando el tema de la conferencia. Sí, me están preguntando si habrá un link para registrarse. Sí, vamos a trabajar con Tito esta parte de tener un link para que ustedes puedan registrarse.
va a ser más fácil también. Ujú. Así es que si no hay más preguntas, pues quiero que tengamos un tiempo de oración antes de cerrar. Siempre tenemos un tiempo de oración por peticiones. Quisiera saber si hay alguna petición que ustedes tengan. Perdone, yo no tengo. Sí, para que el Señor siga, pues nos dé sabiduría para seguir trabajando con nuestros líderes y que realmente pues ellos tomen ese deseo verdadero de servir al Señor, que no haya ningún obstáculo y que de verdad realmente pues yo personalmente he sido confrontada con la enseñanza de hoy día. Y yo le digo al Señor, Señor, cada día apasioname, que mi boca no se cierre, que yo me gusta evangelizar, me gusta compartir y yo quiero que lo mismo que el Señor ha puesto en mí lo ponga en cada uno de los líderes y llevar el mensaje de salvación, ir y llevar lo que el Señor nos ha mandado, ese mandato de ir y predicar el evangelio. Entonces, de la misma manera, yo quiero, ese es uno de mis deseos muy grandes para este año, trabajar fuertemente en el evangelismo, porque he visto que aún mucha gente ya tiene 40, 30 años en el evangelio. Y como decía el pastor, no han ganado ninguna persona para Cristo. Entonces, eso es algo que el Señor nos tiene que llevar a examinarnos. Entonces yo le estoy pidiendo al Señor que realmente pues el Señor avive el corazón de nuestros líderes y que sientan esa misma pasión. Almas para Cristo. Amén. ¿Alguien más? Pastor Víctor, al final usted puede orar por las peticiones, por favor. Amén.